23, 20 al 23. Y vamos a leer estos pasajes bíblicos. Allá en 2 Samuel 23, 20 al 23, que dice así. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Caxel. Este mató a 2 leones en Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con su palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes que ya nombramos anteriormente, ¿recuerdan? Sama, Eleazar y Josebek, ¿sabe? Que es el que mencionan allí en la Biblia. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe en su guardia personal. Mire, cuando uno ve esta hazaña de este gran hombre, estamos hablando de un hombre valiente. Y es una persona de verdad gran, esforzada, como la Biblia nos lo ha descrito también, como lo fue también Josué, como lo fue el mismo David, que nos ha demostrado también el hecho de que cómo nosotros estamos en las manos de Dios y cómo Dios lo hace en medio nuestro y cómo Dios lo hizo con ellos. Estamos hablando de personas que se juntaron a David, recuerden las características, aunque estamos hablando de Benaí, tenemos que estar recordando siempre quiénes fueron los que se acercaron a David. ¿Y quiénes eran los que se acercaron a David? Eran hombres que estaban angustiados, entristecidos, amargados. Así lo dice la Biblia. Hombres que estaban en condiciones terribles, mi hermano. Y que principalmente era su carácter, ¿verdad? Su carácter tan difícil que tenían ellos. Sin embargo, tuvieron una cosa que es muy interesante. Se acoplaron a David porque David estaba con el Señor y David estaba cumpliendo el plan de Dios, porque David fue llamado por Dios para el pueblo de Israel. Y ellos sabían que Dios estaba en la vida de David, que Dios estaba guiando a David. Y así de manera lo hizo. Y me llama ahora poderosamente la atención en otro de los valientes, que ya hemos tratado los anteriores, los 3 primeros. Ahora vamos a tratar a Benaía. ¿Y quién es Benaía? Si recordamos también una historia también en la Biblia, recordamos después que también, si hemos leído pues la palabra de Dios, recordamos también que en la vida, el padre de este hombre Benaía, Joiada, fue uno de los primeros hombres que acompañaron a David, fueron uno de los primeros hombres y él consiguió 17,000 hombres para apoyar al rey David. Y entre eso estaba su hijo, que era Benaía. Lo interesante es que nosotros podemos ver una persona que estaba dedicada, que el papá también, el abuelo de él también era un hombre de Dios, un hombre que fue también usado por el Señor, fue usado también en su padre, identificado también con los planes de Dios. Y ahora vemos también algo muy interesante, la vida de este hombre Benaía, honrando a Dios, apegándose a esta identidad que tenía con el reinado de David. Y dice la Biblia también, si recordamos también el rey Saúl, había un hombre que había trabajado y que era el general del ejército y era el primero de los generales que tenía David, que era Joab. Y Joab se había vendido cuando Dios, ya David estaba por morir y estaba dejando a su hijo Salomón encargado del reino. Y en la muerte le dijo a Salomón que se encargara, le dio algunos consejos y le dijo las situaciones que estaban pasando, lo que podía suceder, y vino y le dijo una cosa que era muy importante. El primero que tienes que cuidarte era de Joab. Cuando él asume el mandato Salomón, la primera cosa que hizo fue a este mismo Benaía, le encomendó la tarea para acabar con Joab, porque Joab era un hombre traidor. Joab era un hombre que por detrás hacía todas las cosas. Y Dios había puesto en la mente y en el corazón de Salomón
y se lo dijo también David, que había que apartarlo y que había que eliminarlo. Entonces Salomón mandó a eliminar a través de Benaía a este hombre que era un traidor y se había vendido con otro hijo que era el mayor de los hijos de David, pero Dios no había escogido a él a pesar de ser el mayor, de ser el primogénito de David. Dios escogió fue a Salomón y él tenía que respetar el querer de Dios. ¿Quién era el querer de Dios? Tenía que ser, en este caso, Salomón. Y David había puesto en su corazón obedecer a Dios y Dios le puso que fuera también Salomón en este caso. Cuando él asume, entonces cumple la orden de su padre David y cumple la orden de Dios en su vida porque él tenía que seguir su reino. Y coloca entonces a Benaía como el principal, como el general que se iba a encargar del reino, de dirigir el ejército de Israel en el mandato de Salomón. Gran esplendor, gran gloria que nosotros podemos ver en la vida de este hombre. Pero mire lo que dice la palabra de Dios y ahora mire las cosas que son muy importantes que están en el texto. Pero dice la Biblia, mató ¿a quién? A 2 leones de Moab. Ahora, esta parte de cuando está hablando de los 2 leones de Moab, no está hablando de animales como tal. Está hablando a 2 personajes de Moab, de moabitas, que eran terribles, eran violentos, eran malvados, eran dañinos, y a eso se está refiriendo la palabra de Dios, la Biblia, a lo que se está refiriendo. Eran 2 personajes maléficos, dañinos, y él dice la palabra de Dios que mató a estos 2 leones de Moab. Imagínense, o sea, a pesar de ser terribles, este hombre pudo con ellos. Y los eliminó, los acabó, y esto es muy interesante lo que la Biblia nos está diciendo. Después dice una cosa que es muy importante, y él mismo descendió y dice, y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Veamos las condiciones que la Biblia nos está presentando. Fíjense que las situaciones que están allí son difíciles. Primero, ahora es un león. Ahora, de pronto, no aparecen todas las características de este león que está hablando allí la palabra de Dios. Pero veamos una cosa que es muy interesante, lo que la Biblia está hablando, ¿no? Si está hablando de un león que venía a atacar, en este caso a Benaía, hablemos de un león que estaba acostumbrado a comer carne humana, que olía la sangre humana y quería destruir, y que posiblemente estaba atacando a la gente del pueblo y ya había matado varios, porque ese león se había acercado hasta donde él estaba. Y cuando es así, mi hermano, estamos hablando de una persona, de un animal violento, grande, corpulento, y que tiene la gran fuerza en su mandíbula, que cuando muerde arranca totalmente el tolete. La otra cosa que era muy importante cuando nosotros estamos viendo esto, la característica, es que hemos aprendido, por la manera como se nos ha enseñado también en películas, videos y todo ese tipo de cosas, que la primera cosa cuando un animal violento ataca aquí, al cuello. ¿Por qué? Porque ataca aquí al cuello para asfixiar. Y después de matarlo, entonces se lo come. Y eso es lo que tenía que cuidarse este hombre, ¿no? En esta manera. Pero lo que veo y me llama mucho la atención, que los valientes, hermanos, que a pesar que a veces tenemos condiciones que son diferentes, que son contrarias, nosotros de verdad, mi hermano, honramos a Dios. ¿Cuáles son las condiciones contrarias que usted tiene en la vida? No, hermano, no estemos esperando cosas bonitas y hermosas todo el tiempo, porque eso es lo que nosotros queremos, vivir una vida tranquila. Oramos a Dios todo el tiempo para que nos dé una vida de paz, en armonía, pero que no tengamos problemas, que no tengamos dificultades. Todos nosotros queremos vivir una vida, oye, chévere, hermosa, de grandes bendiciones, de disfrutar tantas cosas en la vida, que tengamos carro, que tengamos casa, que tengamos comida, que tengamos las cuestiones y que vivamos una vida muy chévere, muy hermosa. Bueno, muy bien. Pero cuando muchas veces vienen dificultades en nuestra vida, nos alejamos de Dios, peleamos con Dios, discutimos con Dios,
Le reclamamos a Dios las cosas que a veces están pasando en nuestra vida. Yo no veo, mi hermano, en esta característica de este hombre, se le presentaron primeramente aquellos dos hombres de Moab y ahora se le presenta un león. Y yo no lo veo a él corriendo, no lo veo a él huyendo, no lo veo a él quejándose, no lo veo a él diciendo, renegando, Dios, pero Dios me mandaste dos y ahora me mandas este león verdadero, este león que me puede comer. Pero él no hizo eso. Él enfrentó al león y dice la Biblia y lo mató. Pero veamos las características que son muy importantes, que están allí narradas, que son muy importantes, lo que yo quisiera resaltar. Dice que mató al león aún en las condiciones peligrosas en las cuales él estaba. ¿Dónde estaba? Él dice que estaban en una fosa. Y dice que el león cayó y él entró en la fosa con el león. ¿Se metería usted en la fosa con el león? Yo le digo, yo no lo haría. Pero él lo hizo. Y lo hizo porque tenía la destreza, tenía la habilidad, porque Dios siempre lo había usado también a él. Pero mire, cuando de pronto solamente lo leemos y no pensamos en todas las características. Además, dice la palabra de Dios que al caer en la fosa y estar en la fosa con el león, había unas características que estaban también en la fosa, que estaban allí rodeando. ¿Qué dice la Biblia que estaba cayendo? Nieve. ¿Y qué pasa? Yo no sé si ustedes han dado un momento en la nieve. Estuve ya en Mérida, en la parte alta de Mérida, y tuvimos un poco de nieve que estaba allí, pero hay algunas partes de la nieve que ocurren dos cosas. A veces cuando se está descongelando se pone dura, pero mientras que está cayendo, hay una cosa que sucede, que cuando usted pisa, usted se hunde. ¿Y cómo luchar además de la adversidad que tengo de que es un león que está allí? O sea, ¿cómo luchar entonces los pies que se me hunden o se me resbalan? Porque también sucede esto también en la nieve. ¿Cuál de las dos cosas? No sé. Pero la otra cosa también que es muy interesante, debajo de esa nieve que estaba cayendo, ¿qué tipo de piso tenían allí en ese momento? Tal vez habían piedras puntiagudas, o quién sabe cómo estaba la situación allí. Alguna cuestión se podía encontrar también, algún palo, algún alambre, algo que pudiera también enredarse en medio al enfrentarse con el león allí en ese momento. Lo interesante es que cuando nos presenta todo el panorama, que tal vez cuando lo leemos no lo tomamos en cuenta, pero tenemos que mirar el panorama completo que nos está diciendo. Y está hablando de un león que ruge y que es feroz, y que, hermano, es capaz de destrozarte en una sola y que solamente con su garra puede destrozarte. Y esto me llama poderosamente la atención de lo que estaba sucediendo. El león estaba acostumbrado ya, y que era muy peligroso, estaba acostumbrado a comer carne humana. Muchas personas podían estar huyendo y se cuidaban de este león, pero él no, él lo que hizo fue confrontarlo. Pero él quería una cosa que era muy importante, que siempre tuvo en su mente. Él quería liberar al pueblo también de este león. Quería confrontar al león para así en esta manera que no siguiera comiendo a otro. Porque él pudo tranquilamente, recuerde que dice la Biblia que el león cayó en la fosa y él se fue detrás del león así en ese momento. Él se pudo haber ido y haber dejado el león allí tranquilamente y no meterse en ese problema, esas cuestiones. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto ante los problemas, ante las dificultades? ¿Qué hacemos muchas veces nosotros con los problemas y las situaciones que estamos viviendo? No nos las confrontamos, queremos huir, nos da miedo, nos apartamos, la criticamos, peleamos con Dios y le decimos un montón de cosas a Dios de las cosas que estamos allí enfrentando. Pero me llama la atención que él, aún en medio de las dificultades, de las adversidades, él tenía que hacer su trabajo y él lo hizo. Él confrontó al león. Esto me llama poderosamente la atención. Pero no solamente esto. Él tenía a alguien a quien estaba imitando. Y recuerden que él estaba apegado ¿a quién? A David. ¿Y qué ejemplo tenía de David? David también cuando joven confrontó a un león y lo mató. Dice la palabra de Dios.
Y él también era ejemplo para este hombre, que era Benaía. De esta manera que pudimos ver que el ejemplo de la vida de algunas personas pueden servir de ejemplo de fe en nuestras vidas. David no tuvo miedo a los leones. Pues si David era mi jefe, si David el que estaba allí asumiendo la batalla y estaba Dios conmigo, entonces, ¿qué debía hacer este hombre Benaía? Seguir el ejemplo grande que él había tenido. Así que eran muy importantes las cosas que estaban sucediendo. Las condiciones, el momento cuando hay nieve, yo he estado en lugares donde hay frío bastante, allá en Mérida, hemos estado un momento. Hay noches cuando el frío es tan grande que comenzamos a titiritear y temblamos del frío. Las manos, yo no sé qué usted pasa con usted cuando tiene tanto frío, pero las manos tienden a dormirse. Y entonces uno tiende así como a dormirse las manos. Imagínense entonces agarrar una espada, un puñal o una lanza con las manos casi dormidas. Esa era la otra característica que estaba pasando en el momento. Porque si había nieve, entonces había mucho frío. Y tenía la otra adversidad también en ese momento, además del león, además que la nieve que estaba allí, que se hundía o que se rebalaba, las manos como se le entumecían. Y ahí estaba mi hermano. ¿Cuántas veces nos quejamos nosotros? Yo veo hermanos aquí que de acá ratico me dicen, hermano, apaga el aire. Se entumecen con el frío, no sé si los más viejos, pero le tienen tanto miedo al frío y huyen del frío. Imagínense, yo quisiera ver uno de estos hermanos que tienen tanto miedo al frío enfrentándose con el león así en estas características. No, ya veo lo que va a suceder. Mi hermano, miren, una cosa muy importante a lo que la Biblia se está refiriendo. Pero él trató de hacer algo a pesar de que la situación era dificultosa, a pesar de que la cuestión era tan difícil. Él trató de hacer todas las cosas. Y yo me imagino que en el momento el león lo agarró, lo abracó para tratar de morderlo por acá. Y luchando los dos allí en ese momento, en la situación que estaban, tal vez en el momento aprovechó y metió el puñal. Y luego metió el puñal, yo no sé. Esta semana me hice la prueba de que donde se descubrió esto que tenía, me pusieron en la caminadora y empecé vaya caminando primeramente y después poco a poco y después dice, y ahora mientras que va avanzando cada 3 segundos, la máquina va a aumentar más velocidad, Y ya cuando estaba ya el 85%, casi el 84%, debe ser como 84% de la prueba, yo llegaba que ya mi mente decía, no puedes. Y entonces yo digo, Señor, ya no puedo, pero yo voy a seguir. Y seguí. Pero la máquina ya le estaba diciendo a la muchacha, la doctora que atiende las máquinas, y que está allí, que se está reflejando las ondas, porque es un electro que están haciendo ya. Entonces se salteaban hacia abajo, hacia arriba, se volvió loca. Entonces dice que estaba teniendo mucha arritmia y ella sabía que había que parar el proceso, porque ya eso fue la cuestión que pasó esta semana. Entonces cuando yo veo, pero yo, mi hermano, yo dije en el Señor, y cuando ya me dicen, en 10 segundos apagamos la máquina. Yo dije, Dios mío, y seguí hasta que terminé en el momento, ¿no? Pero imagínense que estuviéramos enfrentando el león, la fuerza que tiene el león, y la fuerza que estamos usando para dominarlo a él. O sea, me imagino a este hombre, a Benaía, tratando de dominar el león y tratar de quitárselo para que no le mordiera el cuello, porque la primera cosa que tenía que protegerse era el cuello, porque una mano, no lo iba a invalidar, pero el cuello lo iba a matar. Y él trataba de una manera de poder hacerlo, ¿no? Y luego entonces cuando pudo, saca su daga y se la mete y mata al león. Qué tremendo, de verdad. Pero luego, mi hermano, me imagino cómo haría para salir todo roto, tal vez algún mordisco que le hizo el león. Pero hay alguna cosa muy interesante. Siempre me ha llamado la atención de la gente valiente así en esa forma, ¿no? Porque cuando salen airosos, las marcas que tienen son para ellos cuestión de orgullo, de satisfacción, de haber vencido. Son las marcas que le hacen ser generales, y eso está interesante. Y yo creo que cuando él sale, que después va al pueblo
Y yo me imagino saliéndolo de la fosa donde estaba. Cuando estaba saliendo, imagina la fuerza que tuvo que... Y después llegó y se tiró al suelo. O sea, descansando, porque de verdad toda la fuerza que invirtió ya con ese león. Y luego caminar, agarrar el león y ponérselo encima y caminar con ese león allá al pueblo donde también estaba su rey y lo iba a llevar para decirle, este lo hice yo, así en esta forma, para poder contar el cuento de todo lo que había sucedido y cómo había matado al león. Dice la palabra de Dios algo muy interesante, que David lo reconoció e inmediatamente lo puso a comandar el ejército. Imagínense esto, lo grande que fue, ¿no? No fue igual, no se igualó nunca a los 3 primeros que dice la palabra de Dios en las Escrituras, pero sí dice una cosa que es muy interesante en las Escrituras, que dice las Escrituras que fue incluido entre los 37, 30 primeros, que se mencionan 37 y le expliqué eso ya anteriormente en las semanas pasadas. Y algo muy interesante, dice que inmediatamente David lo colocó entre los generales, los principales que estaban allí, para seguirlo defendiendo y lo colocó como su guardia personal. Imagínense la confianza que le tuvo, ¿no? Lo que demostró, la confianza que pudo tener David en él. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4 al versículo 6, dice lo siguiente. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Explico la primera parte del primer versículo. Mi hermano, nosotros, dice la palabra de Dios, a veces observamos la situación y huimos ante la situación. Tenemos miedo ante el problema que estamos sucediendo. No es el momento de tener miedo, es el momento de ser valiente. Tenemos una dificultad económica, no tenemos para la comida. Qué bonito poderle decirle a Dios, Dios mío, gracias por esto que me estás permitiendo, porque me estás dando la oportunidad para confiar en ti, Señor. Los momentos angustiantes, los momentos difíciles, no son los momentos para temer, sino los momentos para confiar. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Tememos y tenemos miedo y queremos apartarnos. Y nos desanimamos. Y ya no vamos ni siquiera a la iglesia cuando está pasando alguna de estas dificultades. Mi hermano, este hombre nos ha enseñado una cosa muy importante. No estaba mirando las nubes para ver que iba a llover o una cosa por el estilo para ver si se apartaba. No, mi hermano. Él confió en Dios. Y una cosa muy importante que dice el versículo 5, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Tú no sabes cómo Dios va a terminar haciendo las cosas en nuestras vidas y en tu vida y en la mía. Mire, algo maravilloso. Y en estos días estaba conversando y no tenía esta cita bíblica en el momento. Pero en estos días estaba conversando y yo veía algo que era muy importante, ¿no? ¿Cómo Dios es tan poderoso? Que de verdad se forman en el vientre de una mujer, todo, primeramente el cerebro, las conexiones en el momento de algo muy importante, las primeras conexiones que se van dando, las sinapsis primeras, aparecen allí dentro del cerebro de ese bebé que está en esa mujer. Y allí comienzan primeramente a desarrollarse y luego comienza a desarrollarse todo ese cuerpecito hermoso, maravilloso. Yo digo hermoso y maravilloso como obra, porque los niños en el momento cuando están en el vientre son feos. Aunque los padres dicen, ay, qué bello cuando lo ven así en las bromas, ¿no? En los ecos. Pero bello porque es una obra de Dios. Pero imagínense, o sea, yo digo, a veces son más feos que un aborto de rana. Pero mire algo que son importantes, ¿no? Lo que la Biblia está describiendo, lo que la Biblia está diciendo. La Biblia dice, y formarse los huesos. ¿Cómo ese milagro de formarse los huesos? ¿Cómo Dios lo hace? Y que cada dedo de las manos, de los pies, las orejas, ¿no te has dado cuenta que Dios ya ha pensado en ti? Que el Dios maravilloso lo ha hecho y mira, no fue la obra humana,
No fueron los medicamentos que se tomó tu mamá, no fue tu papá, ni una cosa por el estilo, fue Dios quien lo hizo. Dios no está pendiente de tu vida. Si Dios allí estuvo allí contigo antes de nacer, no va a estar ahora en tu vida, mi hermano. ¿Por qué tanta desconfianza en Dios si nosotros sabemos que Dios está con nosotros? Que Dios estuvo allí en lo más oculto, cuando no había nadie más. Y que nosotros éramos chiquiticos, que ni pensábamos ni una cosa por el estilo, que no sabíamos cómo defendernos, pero Dios estaba allí. Y nos bendijo, y nos formó, y nos hizo. ¿Cómo va a dejarte ahora Dios? Y esta es la sabiduría de este hombre, lo que nos está diciendo. Y dice versículo 6, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. ¿Qué nos dice este hombre sabio? Él está diciendo, obra, trabaja, hazlo. ¿Cómo yo me voy a acostar solamente a dormir esperando que Dios me sane o una cosa por el estilo? ¿Cómo yo voy a ponerme a reposar en Dios y saber lo que la Biblia está diciéndome? Dios actúa con su gran poder. Él lo hace, no soy yo, Él lo va a hacer. Y yo tengo que confiar en el poder de Dios. Mi confianza está en Dios. La confianza suya tiene que estar en Dios. Y usted tiene que dejarse en las manos de Dios porque Dios lo va a hacer. Él es el que hace todas las cosas en medio nuestro. Así que los valientes, mi hermano, crecen. No solamente enfrentan las adversidades, sino que hay un punto que es muy importante también. Crecen en la adversidad. ¿Sabe qué bonito? Cuando nosotros confrontamos los problemas, miramos los problemas y estamos luchando en los problemas, vemos el león, enfrentamos el león bajo todas las circunstancias que están allí, pero yo lo confronto en el nombre de Dios. Pero la segunda cosa es que cuando yo lo confronto, yo estoy allí con el Señor, yo crezco en el Señor, yo me desarrollo en el Señor. Mi fe, mi hermano, me hace ir hacia otros niveles. Y este es el punto que yo quisiera resaltar en la vida de usted y en la vida mía. Que yo quiero crecer en Dios. Usted no quiere crecer en Dios. Entonces, ¿por qué decirle al Señor, Señor, quítame estos problemas, quítame estas cuestiones? En vez de estar diciéndole, Señor, te doy gracias porque tú estás conmigo en estos problemas. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tengo para, Señor, crecer en el Evangelio. No mucho lo que se hacen solamente desanimarse. Yo tengo un bonito momento, mi hermano, que estoy pasando. ¿Y sabe el momento bonito que estoy pasando? Que todos los días estoy confiando en Dios y que Dios va a hacer la obra y que yo de verdad en las manos de Él está todo. Y yo tengo que confiar en el Señor porque Dios está conmigo. Él lo dijo también así en esta manera. Mira el versículo 21 del capítulo 23 de 2 de Samuel, dice, también mató Él a un egipcio. ¿Qué le dio experiencia? Del león. Ahora ya no era un león, un animal. Ahora era un egipcio gigante, tipo Goliat. ¿Y quién había matado a un Goliat? Ahora tiene un Goliat en contra. Pero no solamente, sino también semejante a David. Y cuando se va contra el gigante que viene contra él con sus jabalines y con sus espadas, con su gran armamento, este hombre solamente tiene en sus manos un palo. Y él me dio risa la cuestión. Pero ¿cómo un palo va a luchar con tremendo armamento que tenía aquel soldado egipcio? Gigante, poderoso, diestro en la batalla, un guerrero de verdad, un hombre que no había perdido guerra y por eso estaba hasta ahí hasta el momento. Y dice las escrituras, maravillosamente el hecho, con el palo llegó y se le metió en la cuestión, yo no sé cómo lo hizo, se metió por debajo, no sé por dónde lo hizo, pero resulta que con el mismo palo hizo soltar la jabalina. Al soltar la jabalina en la lanza, inmediatamente la agarró, ¡pum!, y se la enterró y mató al egipcio. Yo me veo, o sea, esa hazaña tan grande para poder dominar a un gran soldado, un gran hombre como Goliat, un gran gigante, poderlo desarmar. Yo no sé si usted alguna vez ha estado frente a esta situación. Yo tuve una vez frente a una situación aquí parecida. Y me salvó, fue Dios. Porque exactamente, yo creo que fue aquí, pero cuando estaba la cerca bajita, y que aquí en esta cerca, aquí mismo, aquí atrás,
Una noche nos estaban tumbando la cerca porque veníamos poniendo estas paredes aquí. Y habíamos quitado la cerca anterior, la viejita, la que era mediana. Entonces todas las noches, como este era un lugar de guarida para los malandros guardar la droga, entonces veían que en lugar de la guarida de donde ellos tenían, guardaban la droga, y cuando venía la policía la lanzaban a lugares que la policía no la encontraba. Yo me había propuesto, porque mi trabajo aquí principal era levantar este local. Y veníamos entonces construyéndolo por acá. Y en la noche, todas las noches, después que habíamos levantado las paredes, nos tumbaban las paredes. Como estaban flojitas, las paredes iban para el suelo. Y yo le dije a mi esposa, no, ya no va a seguir, vamos en el nombre de Dios, yo voy a ir en el nombre de Dios. Y esperé toda la noche, como a las 1 o 2 de la madrugada, vi que el muchacho pasó, muchacho alto, pasó y tumbó la cerca. Y yo salí inmediatamente corriendo detrás del muchacho. Yo no sé cómo, pero yo lo agarré inmediatamente por un brazo, lo doblé y se le puse el brazo aquí atrás y me lo traje para acá. Y estando aquí, el muchacho comenzó después a chiflar. Algo así decía, ¿no? Mire, y parece mentira, pero en las tinieblas obra el enemigo. Hermanos, llegaron más de 20 muchachos, hombres, adultos y todo, para apoyarlo a él. Y venía uno grandotote, altote, más alto que el otro muchacho, y me ha agarrado a mí. Yo parecía un muñequito, yo me lo imaginaba, ¿no? Me agarró por aquí y me subió así contra la cerca, y yo con los piecitos así. Yo no sé qué iba a hacer. Pero me tenía así en esa manera, y irse gritando de allá, y la cuestión, llamando a gente por teléfono y cuestión y tal aquello. Y Dios lo hizo. En el momento, cuando ya me querían golpear, y pues me iban a golpear todos allí en ese momento, yo solamente en las manos de Dios. Pasó una patrulla de la policía por allá, en la avenida, no dijo nada, dio la vuelta, llegaron aquí de pronto y aquí me quitaron a la gente encima. No me llegaron a tocar, solamente me subió así, en esa manera, y no me llegaron a tocar. Mi hermano, Dios estuvo con nosotros en ese momento. Esta cerca la tenemos acá y aquí tenemos el local. ¿No tuvo la bendición de Dios con nosotros? Miren, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios lo hace. Y más cuando es para la obra de Él, y más cuando le estamos sirviendo a Él. ¿Acaso Dios nos va a dejar solos? No, Dios no nos va a dejar solos. Este es el punto que la Biblia nos está hablando, nos está tratando, para que nosotros confiemos de verdad en el Dios maravilloso, en el Dios que la palabra de Dios está hablando. Dice que mató y dice que, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza, dice la palabra de Dios. Versículo 22. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de la guardia personal. Segundo de los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si hay algo que Dios nos ha demostrado a nosotros, que Él actúa en la debilidad. Si algo Dios te ha demostrado en tu vida, es que Él quiere ver exactamente que tú lo reconozcas a Él. Y muchas veces Dios tiene que hacernos ver como débiles para que confiemos en Dios. Porque a veces, mi hermano, perdemos la confianza y la mirada, de dejar de poner la mirada en el Señor. Entonces el Señor manda cosas en nuestra vida para que nosotros entendamos que Él sí está con nosotros, que Él nos bendice. Pero Él quiere verte a ti primeramente, que te humilles delante de su presencia y entiendas que Dios está contigo, que Él no va a actuar en tu orgullo, que Él va a actuar en tu debilidad, que Él va a actuar cuando tú le digas, Señor, yo no puedo, hazlo tú, Señor, ayúdame, Señor, está conmigo.
Yo te reconozco, Señor. Y es la manera como nosotros entendemos el pasaje de la palabra de Dios, porque dice la Biblia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bonito saber esto, mi hermano. Sí, estamos pasando por un momento que podemos ser débiles por las cosas que estamos sucediendo, pero somos fuertes, mi hermano, dice la Biblia. Es como una paradoja que sucede en nuestras vidas, pero sabemos que nuestras vidas serán poderosas en el Señor, porque Dios está con nosotros, Dios está en control. A veces vemos más grande el problema que las dificultades. Entonces empezamos a ver el problema y las dificultades y vemos a Dios como si Dios fuera algo más pequeño que eso. Y vemos como que si Dios no existiera. Y a veces los evangélicos somos tan así como los ateos, somos agnósticos. Sabemos que Dios existe, sabemos que Cristo tiene poder, pero no lo usamos y no le creemos y no lo aplicamos a nuestra vida. Y además no oramos, ni siquiera estamos conversando con Él, porque no creemos muchas veces en esa fuerza del Dios poderoso. Miren, muchachos jóvenes que también están acá. Ustedes muchas veces actúan bajo su poder, bajo su confianza. Y hay que entender que el Dios maravilloso es verdadero y Él tiene el poder y tiene la fuerza. Confía en Él. Déjale tu vida al Señor. Él tiene control. Él sabe todas las cosas que están sucediendo. Él sabe las cuestiones que tú necesitas. Necesitas un amor. Todos hemos necesitado un amor, pero entiende que Dios tiene su tiempo y Dios lo va a hacer. Dios no se ha olvidado de ti, no se va a olvidar de ti. Así que la parte muy importante que tú puedas entender es que, como dice la Biblia, cuando somos débiles, entonces soy fuerte, porque entendemos el poder de Dios. Fíjense algo muy interesante en la palabra de Dios. La Biblia nos habla sobre Elías, profeta de Dios. Pero mira algo muy interesante. Elías vino y se metió en una cueva. Y en aquella cueva a la cual él se metió, él desconfió. A la vez tuvo mucho miedo, porque una mujer le había dicho a él que lo iba a matar, que lo iba a destruir, y lo había mandado a matar, y le tuvo miedo a una mujer. O sea, ¿cómo es eso? Sí, él le tuvo miedo a una mujer, le tuvo miedo a Betsabé, a Jezabel. Le tuvo miedo. Y entonces dice la palabra de Dios que la primera cosa huyó y se metió en una cueva. Pero ¿por qué meterse en una cueva? ¿Por qué tener miedo? ¿Y qué representaba esa cueva? La cueva representaba temor, la cueva representaba cobardía, la cueva representaba el apartarnos de la voluntad de Dios, la cueva representaba, mi hermano, el hecho de huir ante los problemas. ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es tu miedo que tú tienes? ¿A qué estás confrontando tú? ¿A tú misma? Porque muchas veces la cueva tiene que ver con mi carácter, mis rabias, mis angustias, mis dolores. Con la cueva tiene que ver muchas veces con el hecho del pecado que estoy cargando. Y ahí estoy encuevado todavía. Pero hay algo muy importante en lo que la Biblia está diciendo. Pero este hombre, mi hermano, fue un hombre maravilloso. Hizo caer fuego del cielo. Oye, que yo le dije, Señor, manda fuego. Y vino fuego del cielo y quemó aquella hoguera que en el momento, aquel sacrificio. Oye, pero qué tremendo. Después de haber hecho caer fuego del cielo, después de haber matado, mi hermano, a 450 falsos profetas, después de haber resucitado a un muchacho que tuvo también en la oración, se le acostó y oró, y el muchacho se levantó. Oye, hasta eso tuvo él. ¿Y por qué tenerle miedo a una mujer? Si él llegó hasta ahí en ese momento, hasta se atrevió a decirle al rey y lo amenazó y le dijo, oh rey, y le dijo al rey, no va a llover en tanto tiempo. ¿Y qué hizo el rey? No pudo hacer nada, lo cayó, él le cayó la boca. Si él aún pudo callarle la boca al rey y fue tan poderoso y sabía que Dios era tan poderoso y había ganado batallas con el Señor, ¿por qué ahora va a temer? Yo quiero decirte a ti también, Dios te salvó. ¿Sabes que era difícil? La salvación que Dios te ha hecho a ti. ¿Sabes qué es difícil? Quitar tu orgullo. ¿Sabes qué ha sido difícil? De verdad,
aquellas mañas por las cuales tú llegaste al Señor. Tal vez algún rencor, tal vez algún odio, tal vez eres un amargado, tal vez eres una persona muy triste. Yo no sé, pero alguna cosa el Señor nos ha sacado de nuestras vidas. Pero ahora, después que el Señor te sacó, que usa la obra tan maravillosa, que el Señor te viene procesando, ahora vas a desconfiar de Dios. ¿Cómo puedo yo desconfiar de Dios si Dios me lo ha dado todo? ¿Cómo puedo desconfiar yo de Dios si Dios abre la obra en nuestras vidas? Entonces si Dios está con nosotros, ¿por qué yo voy ahora a desconfiar de Dios? Mi hermano, nuestra confianza tiene que estar bajo la poderosa mano de Dios y no tenerle miedo ni al hombre ni ninguna mujer. Y esto es muy importante. Pero él se escondió, se atemorizó. Y una de las cosas, la pregunta que hizo fue, ¿dónde está Dios? Mira, cuando uno le presenta la primera cosa que le dicen a uno el diagnóstico, uno la primera cosa que dice en la mente es, mira para dónde decir, ¿dónde está Dios? Esa es la primera cosa que uno hace, ¿verdad? Y ante los problemas, a veces le decimos, Señor, ¿dónde estás? Te pasó un problema con el esposo y el esposo te está diciendo que se va o que tiene que no te puede ver, no cosas por el estilo. ¿Dónde está Dios? Decimos nosotros. O al contrario, o tiene un problema con la hija o el hijo y no sabes cómo hacerlo. Se te dañó el carro, te botaron del trabajo. ¿Y dónde está Dios? Mi hermano, déjame decirte una cosa que es muy importante. Elías desconfió también. Sintió miedo. Elías se atemorizó ante la situación y aquella cueva que puede ser representada una cosa muy importante fue su debilidad la que lo llevó allí. Y era un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios que Dios mostró en él tanta verdad, tanto poder. Pero Dios le llegó y le preguntó, ¿qué estás haciendo, Elías? Yo como Dios te pregunta a ti, ¿qué estás haciendo? Pero ¿por qué tú me pones tantas excusas? ¿Es que acaso yo no estoy contigo? No se lo dijo también a Moisés, que Moisés le dijo, soy tardo de habla, Señor, yo no sé hablar. ¿Y qué le hizo Dios a Moisés? Le colocó a Aarón al ladito y cosas por el estilo. ¿Por qué nosotros, mi hermano, los hermanos viejitos que están acá? ¿Por qué usted tiene que decir, es que yo no veo, yo no puedo servir al Señor? No, que yo no puedo caminar y ahí tú turulecos llegan diciendo algunas de estas cosas. ¿Por qué usted no confía en Dios? ¿Por qué no hay la confianza en Dios para decir los viernes y vamos a salir, mi hermano? Yo vine y rompí paradigma de lo que estaba, de las cosas que yo estaba haciendo. Porque yo quiero, verdad, bendecir el nombre de Dios y yo quiero vivir en mi vida el evangelio, de predicar, de hablar, de discipular, de enseñar. Yo soy valiente de Dios. Pero mi hermano, muchos se quedan todavía dormidos. Y están, mi hermano, todavía pensando en aquellas cosas de su vida, poniéndole excusa y excusa al Señor. No, mi hermano, nuestra vida no puede ser excusa. El gran hombre David, a la cual Benaías servía, dijo lo siguiente en el Salmo 142, versículo 1, 2, y sigo ahí leyendo. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, dijo él. Qué palabra tan hermosa. Dice, delante de él expondré mi queja, solamente delante de Dios. Delante de él manifestaré mi angustia. Él me va a escuchar, dice la Biblia, echando sobre él toda nuestra ansiedad porque él tiene cuidado de nosotros. Luego dice en el versículo 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Qué hermoso de verdad cuando él está hablando sobre esta situación. Porque él se sentía como en un pozo, estaba encerrado ante los problemas. Su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo, su mismo hijo. Él estaba sufriendo, hermano, el dolor de que su mismo hijo quería asesinarlo. Le había robado el reino, lo había dejado por fuera, solamente salió con las alpargatas, que digo yo. Y con lo último, y una bolsita aquí con la última ropa, ahí huyendo. Y se fue a meter más allá adelante. Y su hijo buscándolo para ver cómo lo mataba. Pero dice la Biblia, versículo 3, en la segunda parte dice, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Versículo 4.
Mira a mi diestra y observa. Pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Estoy pasando por esto, me siento solo. Él estaba viviendo una soledad y mi hermano, muchas veces nosotros estamos viviendo soledades también. Estamos viviendo problemas, dificultades en el hogar, en la casa, en el trabajo y estamos viviendo solos. Pero Él le está diciendo, solamente tú me vas a escuchar. Y pone la queja delante de Dios. Y Él dice, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza. En medio de todas estas dificultades, Señor, tú eres mi esperanza. Yo en ti confío. Y dice también, y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Y Él dice, yo estoy desesperado, estoy en angustia, estoy en esto, pasando esto, pero yo sé que tú me vas a escuchar. Y luego dice, saca mi alma de la cárcel para que te alabe tu nombre. ¿Sabe cómo me siento y cómo se sentía David? David decía, me siento como en unos barrotes aquí aprisionado. Estoy en este hueco que no hallo cómo salir, Señor. Y entonces dice en el versículo, la segunda parte del versículo, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Sin Dios, en verdad, nada podemos hacer. Dios es mi alto refugio, dijo él también. Dios es mi roca, Dios es el poderoso, Dios es el que lo puede hacer. Salmo 142 dice también en la nueva versión NTV, dice así, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Pero todo lo que él tenía era la confianza en Dios. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿quién me va a atemorizar? Y él lo sigue diciendo, dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién me va a atemorizar? Y luego dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Dios se glorificó. Luego dice versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Qué declaraciones más fuertes podrían ser que esta, mi hermano? Puede ser una enfermedad, puede ser lo que sea, mi hermano. Puede ser una situación que está amenazando tu vida o alguien que te ha dicho y tienes que salir del lugar de la casa y no haya para dónde ir. Déjame decirte, Dios ha dicho una cosa que es muy importante y Él lo dijo, no temerá mi corazón. ¿Estás confiando de verdad en Dios? Dale gracias a Dios por esta cosa que está sucediendo. Él dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Él no dijo, voy para que los evangélicos para que me den comida. Voy para que los evangélicos porque están repartiendo comida hoy allá y hay un alimento y hay una tisana y ve cómo la compran más barata. No, no. Él no está diciendo eso. Dice, yo quiero contemplar a Dios. Yo quiero relacionar, yo quiero estar cerca de Dios. Yo quiero relacionarme tanto con Dios, con tanta bendición. Pero dice el versículo 6, dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Mire, él decía, yo reconozco la bendición de Dios sobre mi vida. El Salmo 42 dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mi hermano, puede haber un terremoto y puede haber un terremoto de dificultades y puede haber un terremoto, mi hermano, de conflicto, pero ante todas las cosas, Dios está allí. Recuerdo de una señora que hubo un terremoto en California y ella estaba en su carro pasando la autopista y en medio del terremoto ella estaba pasando uno de los elevados arriba y estando en una de las curvas el terremoto llegó y empezó a tumbar todo por todos lados y dice ella
La primera cosa que ella vio ante todas esas cuestiones, dijo, yo cerré mis ojos. Pero no para morir, sino confiar en Dios, que Dios haría lo que Él tuviera que hacer, y entregué mi vida a Dios. Cuando el terremoto pasó, yo era el único carro, o sea, mi carro, yo estaba en el carro, y el único carro que había quedado arriba, en esa parte de esos escalabrosos elevados y cosas que pasan, dice, era mi carro. Y yo dije, gloria a Dios, Dios me protegió. Y estaba ella allí, la gente no se explicaba, o sea, todo se cayó menos ella. Qué interesante, ¿no, mi hermano? Porque Dios estaba demostrando que el poder de Él estaba allí. Por eso la Biblia dice en el Salmo 142, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad, como lo dice el Salmo 142 NTV. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Nosotros confiaremos en el nombre de Dios. Mi hermano, las condiciones pueden ser desfavorables, pero hay una cosa que es muy importante. No es para hacernos abandonar a Dios y no es para desconfiar de Dios. Posiblemente tengamos situaciones muy desfavorables, pero Dios está con nosotros y el Dios de los cielos nos hará vencer porque Dios está con nosotros. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 33, 32 al 34, dice, ¿y qué más digo? Dice el apóstol, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, dice, tengo tantos cuentos para echarte de verdades que han sucedido y que Dios es poderoso, que es muy importante. El versículo 33 dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, y allí está metido Benaías, que es muy importante. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque Dios los ayudó, porque la mano poderosa de Dios es quien nos bendice y quien nos ayuda. Termino con el Salmo 91 y voy a leer algunos versículos del Salmo 91, pero quiero que se queden en tu corazón. Y dice así, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 12. El 13. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Ahí será fuerte, dice la Biblia. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y dice, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios dice, yo te voy a mostrar, te voy a librar y te daré mi salvación. ¿Lo creemos, mi hermano? Pero la idea es confiar en Dios y decirle a Dios, Señor, de verdad mi confianza está en ti. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios para que Él siga dirigiendo nuestras vidas y que de verdad mi alma, mi corazón, mi espíritu pueda decirle, Señor, me inclino ante ti y necesito tu ayuda? Oramos. Te bendecimos, Señor. Queremos, Señor, dejarte en tus manos nuestras vidas. Todo lo que nosotros somos, te lo debemos a ti. Y lo que pasará también en nuestras vidas, Señor, tú eres nuestra esperanza. Tú eres quien te manifiesta con poder. Porque tú eres maravilloso. Por eso te reconocemos, Padre. Porque tú eres el poderoso en batalla. Tú eres, Señor, que han vencido. Le diste fuerza a este hombre Benaías. Y cómo, Señor, su carácter nunca se doblegó. Porque las fuerzas venían de ti. Porque pudo honrarte. Padre, te pido para que así, los que estamos acá, que hemos escuchado este mensaje de esperanza, de fortaleza, que nuestro carácter nunca cambie. Que nuestro carácter pueda reconocerte a ti
porque tú eres el grande y poderoso en nuestras vidas. Bendecido sea tu nombre, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cante conmigo, hermano. Aleluya, 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 aleluya. Dígale, Señor. Eres digno. Dígaselo al Señor. Tú eres digno, Señor. Aleluya. Dele la gloria a Dios en su vida. Eres digno. Eres digno. Eres digno. Aleluya. Rey eterno. Rey eterno. Aleluya. Aleluya. Rey eterno. Rey eterno. Aleluya. Aleluya. Señor, tu iglesia está en tus manos. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Nuestras debilidades, nuestra mente, nuestros corazones están en tus manos, Señor. Y sabes lo que nosotros pensamos. Y sabemos, Señor, muchas veces el tiempo que perdemos. Pero, Señor, queremos decirte que queremos honrarte, queremos adorarte. Y por eso decimos un gloria a ti, aleluya. Tú, Señor, mereces toda la gloria. Y tu iglesia, Señor, dice aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Y aquel que es poderoso